Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 6 del taller práctico de CodeIgniter Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el maravilloso framework llamado CodeIgniter. En el video tutorial anterior lo que estuvimos haciendo es aprendiendo la primera parte, ¿cierto?, del trabajo con datos. Técnicamente por ahí no lo comenté, pero esto se conoce como con el concepto de persistencia. Estamos trabajando con persistencia y el primer punto, el primer paso, ¿cierto?, para poder tener una aproximación a lo que es la persistencia es el trabajo con los formularios que se utilizan para las tomas de datos asociadas a las distintas aplicaciones, en este caso de trabajadas en cualquier lenguaje de programación, no solamente en PHP o utilizando el framework CodeIgniter, en todo ámbito de cosas donde hay interacción de datos siempre ahí se parte, cierto, por la toma de datos, que en este caso se trabaja generalmente con formularios. Ya aprendimos a utilizar, ¿cierto?, el helper form. También aprendimos a recuperar los datos utilizando la librería input a través de su método post, y aprendimos también a utilizar la clase upload, ¿cierto?, que nos permite subir archivos, validarlos también, ¿cierto?, en el sentido de, por ejemplo, saber el tipo de archivo, ¿verdad? Vimos también que por ahí hay otros parámetros que nos permiten validar el tamaño. Por ahí podríamos haber seguido, ¿cierto?, haber validado, qué sé yo, el ancho y el alto en caso de que sea una imagen y no un archivo de texto, un Word, un PDF, lo que sea. Entonces ya ese tipo de cosas lo sabemos hacer. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda aprender a validar esos datos. Por ahí acabo de decir que validamos los datos, en este caso asociados a la clase upload, pero CodeIgniter nos ofrece un completo entorno para que nosotros podamos hacer validaciones del lado del servidor de nuestros formularios. Es algo muy útil y muy práctico y que le da bastante robustez a este framework desde el punto de vista de la seguridad. Es un poco lo que vamos a ver ahora. Vamos a tomar un poco de agua. Bien, entonces rápidamente vamos a cerrar la presentación. Yo tengo acá ya preparado, ¿cierto?, acá tengo preparado el enlace. Comentarte, como siempre, al inicio del video, tomando en cuenta que muchos me lo han comentado, que por ahí desde YouTube no se logra ver con claridad, ¿cierto?, el video. Entonces es recomendable que siempre vengas acá a mi página web. Por ejemplo, acá está el enlace del video tutorial anterior, y tal como se los digo siempre, desde los enlaces yo siempre les coloco el texto, les coloco el embebido de YouTube, y aquí hay un botón verde que dice descargar, ¿verdad? Desde ahí se pueden descargar, en este caso, un archivo .rar, ¿cierto?, que va a tener en este caso el video en formato MP4 con mejor calidad, y también va a tener el código fuente que se trabajó durante la clase, que también es bastante importante que te quedes con ese material para que puedas realizar tus prácticas y puedas aprender de buena manera. Bien, también recordarles, muchachos, que invitarlos a crearse, ¿cierto?, su currículum digital acá en canal freelance.net. Ya cada día son más las personas que lo están haciendo. Entonces la idea es que seamos cada vez más los que estamos utilizando esta plataforma. Es completamente gratuita, así que no tienes que pagar nada, ¿cierto? Y te va a permitir compartir tu perfil profesional, tu skill de conocimientos y tu experiencia laboral con los distintos mercados laborales, no solamente de tu país, sino de todos los otros países, en este caso de habla hispana, ¿verdad?, que requieren servicios asociados a los conocimientos que tú posees. Así que es muy importante tener cierto presencia en los mercados digitales de esta forma. Recordemos, muchachos, que por ahí alguien dijo que no es lo mismo estar presente en Internet a tener presencia en Internet. Son dos cosas totalmente distintas, y en este caso yo creo que la analogía calza perfecto. Bien, ok. Les decía que yo tengo lista acá, en este caso la clase número 6. Le saqué una copia a la clase número 5 porque vamos a seguir trabajando con lo mismo. Entonces puedes perfectamente seguir usando el código de la clase anterior, o si quieres trabajar de manera ordenada, una clase por carpeta como lo estoy haciendo yo, sería también bastante recomendable, así tienes separadas cada una de las situaciones. Bien, lo que hicimos en la clase anterior fue crear un controlador llamado formulario, ¿cierto? Y ahí nosotros creamos toda la funcionalidad de nuestro formulario. Creamos un input oculto. Por ahí creo que se nos olvidó imprimir en pantalla el input oculto, pero bueno, eso no tiene mayor sentido.
Aprendimos también a crear input de tipo text, input de tipo password, ¿verdad? En fin, te dejé como tarea, ¿cierto? Que también tú pudieras crear los demás, los select, en fin, los checkbox, los radio button, en fin, ahí también podías hacerlo. Y aprendimos también a, en este caso, hacer upload de archivos utilizando los input de tipo file, ¿cierto? Ya eso lo sabemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer ahora? Como te decía, vamos a aprender a hacer una validación de estos datos para que podamos trabajar con ellos y poder generar mayor seguridad dentro de nuestro sitio web. Ante esto surge el siguiente escenario, que más de alguno me lo va a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre hacer una validación con CodeIgniter del lado del servidor y hacer una validación con JavaScript, por ejemplo? Bueno, la respuesta es obvia, y es que en este caso JavaScript, muchachos, se ejecuta del lado del cliente, por lo tanto es muy fácil de burlar ese tipo de validaciones. De hecho, simplemente utilizando por ejemplo, el plugin Fireblock de Mozilla, yo puedo alterar algún formulario en su código HTML y alterar lo que se le va a enviar al servidor, y en este caso puedo saltarme inclusive la validación JavaScript, y por consiguiente, tenía que salir este mensaje. Y por consiguiente puedo saltarme todo ese plan de seguridad que implementaste. Por lo tanto, lo correcto es que hagamos validaciones del lado del servidor por motivos de seguridad, y si queremos hacer validaciones de JavaScript, en este caso del lado del cliente, tengamos presente que el objetivo que buscamos ahí no es seguridad, sino que es darle usabilidad y mostrándole mensajes en tiempo real al cliente asociados a sus distintas interacciones con nuestro formulario. Es muy importante tener presente esto último, muchachos, porque nos va a permitir generar formularios que sean realmente eficientes. Bien, ¿cómo vamos a hacer para validar los formularios del lado del servidor utilizando CodeIgniter Framework? Bueno, para eso vamos a ir a su documentación oficial, como siempre, y vamos a revisar la librería que se llama For Validation. Aquí la tenemos. Es bastante larga la descripción, así que por ahí no me voy a dedicar tanto a leer ni nada, simplemente lo vamos a aplicar. Pero sí te voy a explicar, primero que todo, a grosso modo, qué es lo que hace, cómo se usa, cómo se trabaja y cómo es que tenemos que implementarla dentro de nuestro código. Bueno, lo primero, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo. Podemos ver el ejemplo aquí. Se crea el formulario. ¿Te fijas? Puedes crear una página de éxito, en fin, yo en el caso mío, tal como lo vimos acá en el video tutorial anterior, el formulario lo enviamos en el mismo controlador, en el mismo método, por lo tanto, por ahí esto no es necesario. Y lo que hacemos es ir creando reglas de validación dentro de nuestro campo, dentro de nuestro controlador, del método del controlador. Hacemos un llamado, por supuesto, a la librería. Ya sabemos hacer llamados a la librería. En este caso lo vamos a hacer desde el autoload para que esté disponible dentro de todo nuestro desarrollo, porque en general, sobre todo cuando hacemos sistemas de backend, vamos a trabajar bastante con for validation. Entonces, en lugar de estarla llamando una sola vez, mejor la llamamos directamente en el autoload. Luego podemos ir creando reglas de validación y generamos un par de condiciones, tal como aparece acá, para determinar si es que efectivamente el formulario se envió de forma correcta o no se hizo así. Esta librería ofrece una serie de métodos, aquí los vamos a ver. Vamos a verlos acá abajo. Acá están. Una serie de métodos, de funciones predefinidas que nos permiten hacer validaciones básicas. Por ejemplo, con el método required podemos, por ejemplo, determinar si un campo está vacío o no. Podemos utilizar comparaciones de campos, ¿verdad? También esto es muy útil, sobre todo cuando queremos hacer que, por ejemplo, hacemos un registro de usuarios y en este caso el password tiene que volverse a escribir para determinar que lo escriban dos veces, ¿cierto? Y así determinar que no se equivocaron al escribirlo. Entonces se ocupa esta función. Podemos validarlo, en este caso, el mínimo de largo, el máximo de largo, un largo exacto. En este caso esto es muy útil para las contraseñas, por ejemplo. Por ejemplo, datos de tipo numérico, en fin. Podemos validar formatos de correo, fíjate. Podemos validar varios formatos de correo, validar alguna IP, validar que venga encriptado en formato base64 también. Y además de eso, muchachos, esta clase, esta librería nos permite crear nuestras propias reglas de validación. Vamos a ver también que podemos nosotros extender esta clase, esta librería, para que podamos crear nuestros propios métodos de validación. Ya lo vamos a ver en su momento.
que es una de las principales ventajas que nos da el uso de esta librería y que la hace bastante potente y muy flexible para prácticamente validar lo que sea. También nos permite, por ejemplo, utilizar algunas preparaciones para los campos. Por ejemplo, utilizando el método XSS Client nos podemos filtrar, ¿cierto?, que lo que nos ingresen en los campos no traiga ningún tipo de código que pueda ser interpretado o pueda ser utilizado para generar algún tipo de ataque crossing o XSS. Bien. Bueno, acá también podemos ver, en este caso, si trabajamos con URLs, en fin, aunque esto yo lo hago manual, yo me creo una función para variar las URLs, pero ahí tú puedes verlo. También te permite, en las reglas de validación, ir incorporando funciones que sean nativas de PHP. De hecho, por acá ellos lo comentan, podríamos buscarlo acá, donde incorporan acá la función trim, por ejemplo. Fíjate, acá tienes un ejemplo de una regla de validación. Ya lo vamos a ver con un ejemplo y todo, pero fíjate que también puedes perfectamente ir implementando funciones nativas de PHP. Para quien no sepa, lo que hace la función trim es básicamente limpiar los espacios de la derecha y de la izquierda de las cadenas. Entonces podemos colocar acá funciones, podríamos colocar por ejemplo la función strip tags, podríamos colocar, no sé, cualquier función PHP, siempre y cuando, muchachos, esa función nos retorne, en este caso, algún tipo de valor booleano. Muy importante eso, que no sean funciones que hagan situaciones demasiado complejas o que reciban demasiados parámetros, a pesar de que podemos perfectamente pasarles parámetros a las funciones colocando en este caso el nombre de la función, como lo hacen acá, y entre corchetes los parámetros. Cada una de las funciones en las reglas de validación se separan con el carácter barra vertical. Aquí lo tienes. En este caso esa tecla generalmente está debajo de la tecla escape de tu teclado. Generalmente está por ahí o al lado de la tecla 1 del teclado horizontal que está sobre el teclado de las letras de tu computador. No me sé el nombre técnico de eso. Por ahí siempre está esa tecla. ¿Qué más? Bueno, eso. Fíjate que por ejemplo acá ellos utilizan la función trim y utilizan la función md5 para encriptar un password. Fíjate, puede ser bastante útil hacer este tipo de cosas. ¿Te acuerdas que encriptábamos nosotros el password en la clase pasada directamente en el código? Bueno, ahora lo podemos hacer a través de la implementación de la regla de validación. Además de eso, dentro de las potencialidades que tiene esta clase, también nos permite utilizar los métodos setValue. ¿Para qué sirven estos métodos setValue? Por ejemplo, si yo quisiera acá, ok, te voy a poner el ejemplo completo. Mira, si por ejemplo yo envío el formulario vacío, voy a mostrar acá todos los errores. Vamos a ver que los puedo mostrar en español y todo. Para eso vamos a tener que crear un archivo de traducción de los errores. Ya lo vamos a ver. Podemos, por ejemplo, también en este caso crear acá, en este caso en código HTML, ir colocando los errores, y el setValue lo que hace es permitirte mantener el valor de lo que había escrito el usuario acá para que no se pierda. Básicamente eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, si el usuario tienes un formulario que sea largo y el usuario lo llenó, ¿verdad?, y se equivocó solamente en un campo, tú le vas a mostrar los mensajes de error, pero los campos que él había llenado ya le van a aparecer con los valores que él había colocado para que no lo tenga que volver a escribir. Algo que es bastante cómodo, sobre todo a la hora de hacer desarrollos en este caso donde las tomas de datos son bastante largas. Muy interesante manejar ese tipo de cosas. Entonces el setValue nos va a ayudar precisamente a resolver esa problemática. Hay otros métodos parecidos al setValue, los podemos ver acá abajo también. Por ejemplo, el setSelect también, que te permite validar en este caso la posición o el valor option que aparezca seleccionado por defecto. Yo en general esto no lo uso mucho, yo lo hago con una condición. También lo puedes hacer con valores de tipo checkbox, con el setCheckbox, con los radio button también, con el setRadio. En fin, puedes perfectamente manejar todo eso. Puedes también ir mostrando mensajes de error al lado de cada dato de campo de formulario. También lo puedes hacer utilizando la función fromError de la librería. Y también puedes utilizar la función validationError para en este caso mostrar los mensajes de error. No te voy a seguir aburriendo, simplemente quería darte una aproximación a una librería que es una de las más complejas, en este caso del framework CodeIgniter, y simplemente vamos a ir a colocar manos en el código para poder utilizarla. ¿Ok? Entonces para eso
Vamos a ir acá a nuestro código, vamos a ir al controlador que teníamos que se llamaba formulario. Podría borrar el welcome, creo que no tiene sentido tenerlo ahí. Abrimos acá el controlador y esto es lo que habíamos hecho nosotros en la clase pasada, ¿cierto? Creo que no necesita mayor explicación esto. ¿Te acuerdas que habíamos definido una variable error, cierto? Y dependiendo del valor que tomara era lo que íbamos haciendo más adelante. Entonces por ahí ya esto creo que no necesita mayor explicación. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un ejemplo completamente funcional de una validación para que podamos entender cómo es el proceso para poder realizarla. ¿Te parece? Creo que es lo más oportuno y lo más indicado para trabajar este tipo de cosas. Entonces, vamos a crearnos acá un método, por ejemplo, public function add, por ejemplo, para agregar datos. Lo primero que vamos a hacer es indicarle, en este caso, al método que nos cargue un layout, una vista en este caso. View, por ejemplo, add. Si abrimos el método add dentro del formulario, ahí está, ¿cierto? Perfecto, nos faltaría el archivo. Lo abrimos acá. ¿Dónde tendríamos que guardarlo? Tendríamos que guardar acá aquí estoy en otro proyecto. Application, Views, Formulario, Add. Ahí está. Perfecto, y vamos a crear nuestro formulario. Ahora lo vamos a hacer de manera bien rápida. Vamos a tomar algunas cosas que teníamos en el método index para que no nos demoremos. Entonces, vamos a tomar esto acá. Para abrir y cerrar el formulario rápidamente, vamos a tomar acá el botón enviar, también lo vamos a colocar acá abajo. Listo. Ahí está, lo mismo que teníamos en el video tutorial anterior. Si revisamos el código fuente, el formulario se va a enviar a la misma ruta porque le tenemos incluido el null como parámetro de la ruta, por lo tanto él toma la ruta que en este caso está asociada a la URL. Entonces ya eso no tiene mayor ciencia. Y vamos a ir colocando los campos, por ejemplo nombre, vamos a pedir el nombre al usuario. Lo vamos a hacer manual los campos, ya sabemos que lo podemos hacer manual o lo podemos hacer de forma, en este caso, de forma utilizando los componentes de CodeIgniter. Vamos a colocar acá, por ejemplo, el teléfono. Capaz que me dé un error con los tildes, en fin, no me interesa eso ahora. Tipo texto, name tel, por ejemplo. Vamos a pedirle también un correo electrónico. Input de tipo text con el name correo, por ejemplo. Vamos a pedirle una descripción. Text area, name des, por ejemplo. ¿Cuántas columnas? Unas 30 y unas 5 filas, yo creo. Y ahí tenemos el botón enviar, entonces ya debería estar listo nuestro formulario. No es necesario que le coloquemos ahora un campo para subir imágenes y todo, porque ya eso lo sabemos hacer. Entonces no nos vamos a detener en ese punto por ahora. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es que aprendamos nosotros cómo podemos recibir esos datos acá en nuestro método add, ¿cierto? Tomando en consideración lo que aprendimos en el video tutorial anterior, lo primero que teníamos que hacer era generar acá una condición, ¿cierto? Y preguntar, en este caso, si this input post, en este caso, es decir, si existían los métodos, los valores de la librería post, tal como lo tenemos acá arriba, ¿cierto? Es decir, si han llegado valores que vienen vía post, entonces acá, por ejemplo, llegaron los datos, qué sé yo, y aquí voy a hacer un exit por ahora. Entonces, si yo envío acá, por ejemplo, me dice llegaron los datos, pero fíjate que yo presioné el botón y no le coloqué nada a los campos de formulario. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tenemos que hacer unas validaciones. Antes con PHP, por ejemplo, lo que hacíamos, no sé, era colocar, aquí lo voy a hacer al vuelo ahí como para que se vea solamente, podemos hacer un if empty, ¿cierto? E ir validando cada uno de los campos, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacerlo de otra forma. Vamos primero que todo a abrir el archivo autoload del directorio config. Vamos a ver dónde estoy primero. Sí, esto como que se pierde un poco.
Y vamos a ir acá al arreglo de librerías, ¿verdad? Acá la tenemos y vamos a cargar la librería Form Validation. Acá la tenemos, entonces ahora si actualizamos no pasa absolutamente nada. Como yo sé que se escribe así, porque si le quito la N, él me va a decir que hay un error porque significa que la librería no existe, ¿verdad? Entonces yo ya estoy seguro de que la librería que acabo de llamar existe, por lo tanto ahora la librería está disponible dentro de cualquiera de los controladores o vistas donde yo la quiera utilizar. Perfecto. Ahora vamos a ceñirnos a la documentación. Mira, si revisamos acá la documentación, lo primero que tenemos que hacer, en este caso en el controlador, ¿verdad? Es, en este caso aquí ellos lo que hacen, fíjate, es cargar el helper form, el helper URL, que eso nosotros ya lo hicimos. Carga la librería Form Validation, ¿verdad? Aquí ellos no validan que los datos vengan vía POST, nosotros sí lo hacemos por un tema de seguridad. Y fíjate ahora lo que vamos a hacer. Vamos a copiar este if aquí dentro de la condición en donde tenemos el método POST. Por lo tanto, lo vamos a colocar acá. La pegamos. Y ahí tenemos ya de cierta manera implementada la funcionalidad de la librería Form Validation, entre comillas. Sin embargo, con esta funcionalidad, fíjate que lo que se hace acá es preguntar this for validation y preguntamos si se ejecuta el método run y ese método run nos retorna false, significa que hay un error con las validaciones. Si lo probamos acá, por ejemplo, echo entró a las validaciones, ¿verdad? Punto y coma y hacemos un exit acá. ¿Qué es lo que debería pasar ahora? Probemos, mira. Vamos a probar ahora, enviamos el formulario. Entro a las validaciones. Perfecto. Pero fíjate lo siguiente. Un dato muy interesante a tener en consideración. Cuando yo hago esta validación primero para determinar si recibo datos vía POST, luego en este caso el CodeIgnite te dice, bien, pasé esta condición. Luego voy a ir a preguntar si es que se cumplió el método run de la librería for validation y me retornó false. Significa que hay alguna de las reglas de validación que están preestablecidas que no se ejecutó de forma exitosa. Por lo tanto, en este caso, entro acá y no genero ningún tipo de problema. Sin embargo, como has visto, hay algunas cosas de la documentación que uno perfectamente las puede implementar de forma distinta. Entonces, simplemente le podemos quitar esto nosotros. Y no debería haber ningún tipo de problema. Si revisamos la documentación acá, lo que hace el sistema es lo siguiente. Pregunta acá, fíjate, si es que el método run me retorna false, por lo tanto, hay algún error en la validación. Vuelvo a llamar a la vista del formulario. Si no, cargo en este caso, según lo que hacen ellos acá, con un ejemplo muy básico, cargan el ejemplo de una eventual vista indicando que el form success, indicando que el formulario se envió de forma exitosa, ¿verdad? Entonces nosotros acá perfectamente podemos obviar ese false, podemos preguntar directamente si esto se cumple, ¿verdad? Esto es lo mismo que preguntar si es igual a true, porque esto nos retorna un valor booleano, entonces no habría ningún tipo de problema con eso, y entraría a las validaciones. Si lo vemos acá, por ejemplo, si volvemos a preguntar, fíjate que ahora no entra. ¿Pero por qué no entra? Porque no tenemos establecida ninguna regla de validación. Vamos a crear una regla de validación. ¿Cómo se crean las reglas? Hay dos formas de crearlas. Mira, primero que todo, podemos utilizar este método a través del set rules directamente dentro del controlador e ir indicando nosotros las reglas por separado. Vamos a hacer un ejemplo, mira. Vamos a pegarlo acá. Lo vamos a pegar, por ejemplo, antes de la condición, en este caso en donde hacemos el for validation, pero dentro de donde se reciben los métodos que se llaman post, ¿verdad? Le indicamos en este caso el nombre del campo que queremos validar, ¿cierto? En este caso sería, por ejemplo, el campo nom, que es el primer input que nosotros definimos acá. El campo nom, aquí le vas a dar un nombre para que el sistema te lo pueda reconocer cuando te vaya mostrando el error, cuando te vaya a mostrar el error en pantalla. Entonces acá, por ejemplo, le colocas nombre. Y aquí le vas colocando las reglas separadas por, en este caso,
la barra vertical. En este caso, por ejemplo, podríamos indicarle que sea required. ¿Qué más podríamos ponerle? Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver acá las reglas, una de las reglas que existen. Por ejemplo, que tenga un min length, por ejemplo, es decir, que tenga un mínimo de caracteres. Entonces, podríamos decir que tenga un mínimo de caracteres de 3, por ejemplo, el nombre. Entonces, ahora, cuando se vaya a ejecutar la regla, si no se cumple la condición que definiste dentro de la regla de arriba, debería haber un error. Veamos. Entonces, actualizamos, enviamos, no pasa nada. Le colocamos un valor, no pasa nada. Colocamos aquí más valores. Entro a las variaciones. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Si por ejemplo acá le colocas false, es decir, o true, por ejemplo, para que determinar si es que la validación se cumplió de forma correcta. Entonces, aquí debería haber un error porque tengo solamente dos valores. Si yo le pedí 3, entonces no entro a la validación. Si yo le coloco, por ejemplo, más valores, entro a la validación porque la regla de validación que yo utilicé se cumplió correctamente. ¿Te fijas? Si por ejemplo envío el campo vacío, el formulario pasa de largo, es decir, se salta la condición y te vuelve a cargar la vista acá sin ningún tipo de problema. Yo te había dicho que no era necesario colocarle true y efectivamente no es necesario. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a colocar las reglas acá. Yo te voy a mostrar la otra forma que es la que generalmente vas a trabajar tú, pero por ahí también para las personas que lo quieren colocar directamente en el controlador pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahí para gustos se inventaron los colores, muchachos, y creo que hay bastantes colores, entonces tienes bastante para escoger ahí, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a definir más reglas de validación para los demás campos, por ejemplo, para el teléfono. Entonces para el teléfono podríamos definir algunas de las reglas acá, por ejemplo, primero que todo, recuerda, this form validation set rules, acá le indicas el nombre del campo, tell, y acá en este caso cómo quieres que te lo muestre, ya lo vamos a ver. Podemos decir que no sea obligatorio el teléfono, pero sí, por ejemplo, que sea un campo de tipo numérico. Entonces, para eso podrías decir acá, utilizar el método numeric, y ahí le colocas la separación, ¿cierto? Te fijas que puedes perfectamente no utilizar el require y te va a funcionar igual, no hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a validar los demás, por ejemplo, el email. Bien, vamos a validar acá el email. Al teléfono le vamos a dar un mínimo de caracteres de 7, ¿verdad? El email no le vamos a definir ningún mínimo de caracteres. Lo vamos a definir simplemente como required. Pero sí vamos a utilizar la función valid email, ¿verdad? Que nos va a permitir validar que esto sea en un formato de email. Recuerda colocar acá el nombre del campo, correo, y acá cómo quieres que te lo muestre cuando te vaya a mostrar el error. Email. ¿Qué otro campo tenemos? La descripción. Entonces, la descripción es un text area, por lo tanto solamente deberíamos validar, ¿cierto? Que no tenga, que no esté vacío, ¿verdad? Sería, yo creo, lo correcto. Podrías colocarle un máximo también, no sé. Entonces acá le colocamos des. Descripción, esto a veces te da problemas con los tildes, pero los reemplazas por los caracteres especiales de los tildes y no vas a tener problemas. Entonces le colocamos acá, por ejemplo, un max length de, no sé, unos 200 caracteres, qué sé yo. Y con eso no deberías tener ningún tipo de problema, lo definimos como obligatorio también. Entonces ahora, por ejemplo, si empezamos a revisar, ahora enviamos algún nombre acá, por ejemplo, algún texto, o qué sé yo, César Cancino. Algún teléfono con dos valores solamente va a pasar de largo porque no nos va a mostrar nada en el formulario, porque significa que se va a pasar de largo toda esta validación que acabas de hacer acá y vuelve a cargarte la vista. Ahora aquí hay dos cosas que no están haciéndose de manera eficiente. Primero, fíjate que cuando envío el formulario de nuevo no aparecen los datos que yo le había ingresado. Bueno, para eso, ¿te acuerdas que te decía que se utiliza el método setValue? ¿Cómo se utiliza ese método? Se coloca acá en la propiedad value de los campos. Entonces acá, por ejemplo, en el nombre vas a colocar echo setValue y le colocas el nombre del campo. En este caso, none, por ejemplo. Lo mismo acá en el teléfono. En realidad lo mismo en todos. Entonces, set
value tell, value set value correo, y acá el text area no tiene value, pero lo colocas dentro del tag text area y debería funcionar. Set value des, por aquí me equivoqué, dice accept y debería decir value. Bien, lo probamos ahora. Entonces volvemos a escribir, por ejemplo, Pedro Picapiedra, le colocamos 2 números solamente en el teléfono y me mantiene ahora los campos, te fijas, a pesar de que hay un error. Por ejemplo, escribamos un correo sin formato y fíjate que no pasa la validación del formulario. Ya tenemos 2 cosas resueltas. Tenemos resuelta la validación de los campos, ¿verdad? A través de la implementación de reglas de validación, y además ya estamos manteniendo los valores que están incluidos dentro de los campos. Por ejemplo, podríamos incluir acá el valor dentro del text area y se mantiene, fíjate, pero ahora tengo 2 errores. Tengo un error acá y tengo un error aquí dentro del email. ¿Cómo hacemos para mostrar los errores? Te fijas que acá, por ejemplo, estaba la función form error, ¿verdad?, que nos permitía mostrar los errores por cada uno de los campos. Fíjate, podríamos, por ejemplo, mostrar acá al lado del nombre, así como para probar, por ejemplo, nom. Veamos qué es lo que nos retorna. Entonces, por ejemplo, si no ingresamos nada en el nombre, actualizamos, no ingresamos nada en el nombre ahora. Fíjate que ahora me dice the name file is required. Significa que el nombre, el campo nombre es requerido. Fíjate, el campo nombre, es decir, el texto que tú le colocaste en esta zona, acá, recuerda que colocaste en el set rules el nombre del campo y aquí tú le diste un nombre para mostrar en el mensaje de error. ¿Te fijas? Acá él te mostró, por ejemplo, de nombre. Si le colocas acá, por ejemplo, así como un error, una comparación muy boba, pero por ejemplo, mamá, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué te debería decir él? Mamá. Entonces, de mamá, file is required. ¿Te fijas? ¿Qué otra validación tenía el nombre? Por ejemplo, que tiene que tener mínimo 3 caracteres. Entonces, fíjate, por ejemplo, le colocamos solamente 2. Y ahora el mensaje que te muestra es diferente, ¿te fijas? The mama file must be less 3 caracteres. Pero mantiene lo que estaba escrito porque eso está incluido dentro del set value. Interesante, ¿verdad? También podríamos utilizar este otro método en lugar de el método que estás utilizando ahí para mostrar los errores a través del validation error. Por ahí se apagó la pantalla con mi tarjeta gráfica. Podríamos mostrar el validation error en lugar de estar mostrando los errores de a uno, fíjate. Lo podríamos mostrar acá arriba. Entonces, ahí colocar, no sé, un HR ahí como para que se note. Vamos a sacar el error del nombre acá. Y ahora veamos, con esto él nos debería mostrar todos los errores. Entonces, veamos. Y ahora fíjate, ahí están todos los errores, ¿cierto? De mamá, qué sé yo, no tiene que tener más de 3 caracteres. El teléfono, ¿verdad? Tiene que tener un mínimo de 7 caracteres. El campo email contiene un formato de dirección que no es correcto. En fin, ¿te fijas? Interesante, ¿verdad? Ya con esto nosotros sabemos manejar campos de formulario, ya sabemos hacer las validaciones. Ahora hay 2 preguntas que surgen. Una, ¿cuál es la otra forma? Lo que tú decías, César, ¿cierto? Que hay otra forma. Y lo otro que más de algunos se debe estar preguntando es ¿cómo hago para traducir esto? Porque si se muestra en inglés creo que no es muy estético, ¿cierto? ¿Cómo hago para personalizar eso? Si nos fijamos acá, fíjate que acá dice cambiar los delimitadores de error. Podrías acá, por ejemplo, cambiar, en este caso, ir indicando que te coloque los tipos de error, por ejemplo, en algunos, en este caso, en algunos tags HTML con clases y estilos CSS específicos, en fin. Puedes también, por ejemplo, como dicen acá, mostrar los errores. Fíjate acá también que te muestran cómo tú puedes ir creando reglas de validación dentro de un arreglo. También es bastante interesante. Ahora vamos a hacer eso. Pero además de eso, algo que te quiero mostrar acá. Déjame volver acá. Déjame ver acá, déjame ver acá. Déjame ver acá dónde está eso.
establecer mensajes de error, traducir los nombres de los campos. A ver, esto es, creo. No, cambiar los delimitadores de error, veamos. Ok, no me acuerdo en qué parte de la documentación está, pero de todos modos te voy a enseñar a hacerlo. Primero, vamos a ver cómo nosotros podríamos colocar todo esto que tenemos acá, todo este conjunto de reglas de validación, colocarlas en un array, para no estar trabajando línea por línea los valores. Para eso, acá por ejemplo nos dice que podemos nosotros crear un arreglo, en este caso, ¿dónde está eso? Establecer reglas utilizando un array, por ejemplo, perfectamente viable, podrías colocarlas de esta forma, sin ningún tipo de problema. Pero además de eso, más allá de eso, tú puedes, y yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene esto, es que puedes crear un archivo de configuración dentro de tu código para que puedas trabajarlo de manera más ordenada, así como lo tenemos acá. ¿Dónde tenemos que crear ese archivo nosotros? Aquí en el directorio config, y se tiene que llamar forvalidation.php. Entonces vamos a crearlo. Lo guardamos en el directorio, en este caso clase 6, application, config, y acá lo vamos a guardar. Se tiene que llamar forvalidation. César, ¿se tiene que llamar forvalidation? Sí, aquí sí el nombre es... sí o sí se tiene que llamar de esa manera. Entonces lo guardamos. Ahí está. Y ahora fíjate que la sintaxis para ir definiendo las reglas de validación es esta que tenemos acá. Creamos un arreglo de configuración y con esto trabajamos. Mira, por ejemplo, creas el arreglo, en este caso config, acá, config, ¿cierto? Le dices que sea igual a un arreglo. Y aquí vas a ir colocando tus reglas de validación. Yo te voy a mostrar un ejemplo que tengo acá creado para otro proyecto. Voy a borrar esa carpeta que creé por error ahí. Y te voy a mostrar un archivo de validación más o menos armado, para que veas un ejemplo funcional. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un for validation y fíjate, se crea el config array, ¿cierto? Y dentro del config array vas definiendo las distintas reglas para cada uno de los campos. Por ejemplo, voy a pegar una acá y lo vamos a ir copiando y pegando para que veamos cómo se utiliza. Primero que todo se recomienda colocarle el nombre acá arriba de la regla que vas a trabajar. Entonces acá, por ejemplo, qué sé yo, formulario. Le vas a dar un nombre que generalmente te recomiendo colocarlo asociado a la ruta en donde estás trabajando. Es decir, aquí se debería llamar formulario add, por ejemplo. Así se debería llamar. Ahora aquí se puede llamar mamá, papá y va a funcionar igual. Y aquí le vas colocando, fíjate, en un arreglo, dentro del otro arreglo, separados por coma cada uno de los campos. A través de la propiedad field, le colocas el nombre del campo, el label, es decir, el valor que le quieres pasar. Dato interesante a tener en consideración. Por ejemplo, a ver, déjame ver acá. Creo que me equivoqué. Login. En algo me equivoqué acá. Como que no se copió bien esto, parece. Vamos a ver de nuevo. Ah, ok, sí se había colocado. Lo que pasa es que no tenía corrido esto. Entonces, le colocamos el nombre, ¿verdad? Aquí colocas el nombre del campo y donde dice label vas a colocar el nombre para mostrar. En este caso aquí, por ejemplo, sería nom. Aquí sería nombre, ¿cierto? Y aquí le vas colocando las reglas separadas por, recuerda, barra vertical. Entonces, por ejemplo, acá le dices que sea requerido. Acá, fíjate, utilizamos la función string. Y es string para validar que sea solo texto o solo un string, ¿verdad? Que tenga números. Le quitas los espacios. Utiliza la función XSS clean, que te la mostraban delante. Y acá, por ejemplo, se le incorporó un máximo de 255. Eso se lo voy a quitar acá, por ejemplo. Y vamos a borrar por ahora la otra regla que tenemos acá. Ahora, ¿cómo utilizamos la regla de validación desde el controlador? Fácil, primero que todo voy a comentar acá esto porque ya no lo vamos a utilizar. Pero te las voy a dejar ahí para que veas que también las puedes usar.
Y ahora, lo que te decía, en lugar de colocar acá to, vas a colocar aquí dentro de run el nombre de la validación que indicaste acá, especificaste en esta zona. Entonces aquí le colocas, por ejemplo, form add, ¿te fijas? Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer el CodeIgniter? Va a preguntar, va a decir, a ver, recibo los valores vía post, luego ejecuto la regla de validación que tiene este nombre, y él ya sabe, tú al hacer esto, él ya sabe, no tienes que decirle nada más, que existe una regla de validación en el archivo, en el directorio config, por lo tanto él la va a ir a buscar con este nombre, y va a ir a ver todas las reglas de validaciones. Así de simple, así de fácil, no debería haber ningún tipo de problema con eso. Entonces, por ejemplo, podríamos probar acá. Cargamos primero esto, luego el método add, y ahora simplemente pasamos y fíjate, se ejecutó la regla de solamente el primer campo porque es la única que tengo definida ahora. Recuerda que aquí en el add tengo el validation errors, por lo tanto estoy llamando a todos los errores, pero como solamente tengo definida una regla, ¿verdad? Me definió en este caso un solo mensaje de validación. ¿Te fijas? ¿Qué hago yo para validar los demás campos? Fácil, los voy separando por coma acá y voy generando el arreglo. En este caso, array. Bueno, creo que escribirlo es un poco aburrido, entonces lo puedes copiar y pegar. Acá, sin ningún tipo de problema. Siempre separado por coma y el último no lleva coma. Si quieres colocar más, puedes colocarlos acá, ¿cierto? Por ejemplo, ahí puedes colocar otro. Ahí te coloqué otro ejemplo, porque más de alguno me lo va a preguntar. Entonces ahí los vas colocando. ¿Es obligatorio colocar el comentario? No, muchachos, pero un poco para que lo tengas presente. Le voy a quitar acá el nombre, le voy a colocar, por ejemplo, edit, para que no se maree el CodeIgniter, y te voy a dejar ese ahí como ejemplo, ¿cierto? Si que quieres crear otro más. Más de alguno me lo iba a preguntar. Entonces, el otro campo se llama tel, ¿cierto? Teléfono. En este caso no le íbamos a decir que sea required, le vamos a decir solamente que sea numeric. Creo que no me acuerdo cómo se escribía el numeric. Numeric, sí. Entonces, ya con eso tenemos validado el teléfono. Vamos a colocar entonces la validación para el correo ahora. Entonces acá le colocamos, por ejemplo, correo. El campo, en este caso, queremos mostrarlo como email. Y acá, en este caso, le decimos que sea required. Por ejemplo, valid email también puede ser. Le decimos también, le borramos los espacios y yo te recomiendo a todos colocarle el XSS clean, un poco por seguridad. Y validamos entonces también acá el otro campo, que sería el campo de descripción, sin colocarle coma al final porque sería el último. Entonces acá le colocas el nombre del campo, le colocamos descripción, y aquí en este caso esto ya no tiene que tener un formato de correo electrónico. Solamente le vamos a colocar un max length para validar la cantidad máxima de caracteres que debería tener. Lo colocamos por acá por el final, por ejemplo. Lo separamos ahí por la barra vertical. Bien, probémoslo. A ver, enviemos el formulario. Y ahí están los mensajes de error sin ningún tipo de problema de tilde, nada. Aunque más de algunos le va a dar problema de tilde, pero bueno, ya saben lo que tienen que hacer ahí. Simplemente definen los valores directamente. Bien, ¿qué nos queda? Para terminar, tendríamos simplemente que ver cómo podríamos hacer la traducción de los mensajes, que es yo creo la parte final, para ya tener bien presente cómo deberíamos hacer una validación correcta de campos de formulario. Para eso, yo te voy a mostrar acá un ejemplo que tengo creado, que lo tengo acá. Primero que todo te voy a decir dónde tienes que crearlo. Mira, acá en el directorio application hay una carpeta que se llama language, en donde están definidos los mensajes de error. Fíjate, English, ¿verdad? Y tenemos que crear una carpeta que se va a llamar Spanish, ¿verdad? Con el archivo de configuración para los mensajes del for validation. Yo tengo una acá, la voy a traer. Language Spanish. Y la vamos a traer acá entonces al directorio del curso. Clase 6, Application, Language Spanish. Vamos a abrirla, vamos a borrarle algunas cosas que por ahí no es necesario utilizar por ahora. Por ahí
creo que no es necesario hacer eso. Simplemente vamos a crear un archivo que se va a llamar forValidationLang. Vamos a cerrar este otro archivo de validación. Y aquí están los mensajes de error que deberíamos tener para cada una de las funciones. Aquí este es uno que por ahí estaba manejando en alguna empresa por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está el mensaje para el require. Fíjate, le colocas la variable lang, el nombre de la función, ¿verdad? Y le colocas acá en este caso cualquier mensaje. Por ejemplo, acá dice el campo, luego en negrita, se utiliza este comodín para indicar el nombre del campo y le coloca el mensaje. Por ejemplo, el campo, qué sé yo, nombre es obligatorio. Aquí, por ejemplo, hay una para ISET, ¿verdad? En fin, para validar emails, en fin, no sé. Hay una para validar URLs también, en fin. Ahí puedes manejar cualquiera de los distintos mensajes. Yo te voy a dejar acá, por ejemplo, vamos a hacer las manuales ahí para que sea más entretenido el tema. Entonces, vamos a dejar, por ejemplo, para el require, la función iset no la estamos utilizando. Entonces, si revisamos nuestro forValidation, require isString, yo creo que vamos a dejar una para el valid email, ¿verdad? El iset también lo vamos a sacar. Vamos a quedarnos aquí solamente con este. Aquí tenemos dos, entonces una cuando los campos estén vacíos y otra cuando el correo electrónico no sea correcto. Entonces, veamos. Vamos a hacer clic ahora, actualizar. Vamos a ver aquí. Perdón, tuve que parar el video un momento porque me sonó el teléfono, muchachos. Entonces, vamos a resolver el tema de del idioma. Además de crear este archivo de validación de los idiomas, nosotros tenemos que indicarle a CodeIgniter que existe este archivo. O tenemos que indicarle, no tanto que existe el archivo, sino el idioma con el que queremos trabajar. Para eso, vamos a ir a abrir el archivo de configuración. CodeIgniter, y acá donde dice language, en lugar del idioma inglés, le vamos a decir que queremos trabajar con el idioma español. Entonces, ahora si actualizamos, él nos muestra los mensajes en idioma español sin ningún tipo de problema, con la personalización que le hicimos acá en esta sección. Aquí tú puedes crear validaciones o traducciones para cada una de las funciones que tú quieras trabajar. Entonces, por ejemplo, podríamos, no sé, por ejemplo, colocar cualquier cosa en el correo y él te diría, ¿verdad?, que el campo email debe tener una dirección de email válida, ¿cierto?, para que pueda trabajar de manera eficiente. ¿Te fijas? Bastante interesante. ¿Qué nos queda ver? Nos queda ver los temas de los callbacks. Para eso, para hacer callback o para ver qué son los callbacks, es bastante simple, muchachos. Simplemente tenemos que ver, por ejemplo, cómo tendríamos que nosotros hacer para poder generar una extensión de la librería forValidation. Cómo se tiene que extender una librería. Yo te voy a mostrar un ejemplo bastante simple. Mira, lo tengo hecho acá también. Creo que para qué lo vamos a reinventar la rueda si ya la inventé hace rato. Bueno, la está inventada, no la inventé yo. Por ejemplo, aquí yo tengo un caso. Lo voy a traer acá a nuestro proyecto. Y aquí dentro del directorio Application Libraries voy a copiar acá la librería, ¿verdad?, con la cual yo voy a extender el forValidation. Fíjate cómo se llama, MY en mayúscula, _ forValidation. ¿Por qué se llama así? No se llama así por casualidad. Primero que todo, antes de ir a ver por qué se llama así, fíjate que para crearla, simplemente le colocas el mismo nombre, MY-forValidation, y la extiendes de la clase SEI forValidation, es decir, vas a hacer una extensión de la librería forValidation, le vas a colocar más cosas. Primero que todo eso. Segundo, el nombre con el prefijo que le indicas está definido acá en el archivo config, acá en el subclass prefix, es decir, cualquier tipo de extensión que tú hagas tienes que definir acá el prefijo con el que vas a crearla. Por lo tanto, por defecto, CodeIgniter te sugiere que lo hagas con este prefijo. Entonces, todas las extensiones de librerías que tú quieras hacer las vas a crear con este nombre, ¿verdad?, anteponiendo el prefijo MY mayúscula, _ y luego el nombre de la librería. Dentro de esa librería creas la clase, ¿verdad?, con el mismo nombre y la extiendes para que herede todos los métodos de la clase principal. Y ahí dentro vas colocando tus propios métodos. Por ejemplo, aquí yo tengo dos. En este caso creo que esto no es necesario. Tengo dos métodos, por ejemplo, uno para validar el formato de la URL, fíjate que son métodos normales, reciben un parámetro que eventualmente es el parámetro que viene asociado a la validación de la regla, y este, por ejemplo, valida el formato de una URL,
y este por ejemplo valida que un select haya sido o no seleccionado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar acá el select que teníamos en el archivo index, ¿cierto?, de la clase pasada con los países. Lo vamos a colocar acá debajo de descripción. Ahí está, el campo de tipo select. Ahora seguimos nuestro formulario. Ahí está, ¿cierto? Y ahora vamos a validar, vamos a crear una regla para este select. Entonces eso lo tendríamos que hacer acá en el for validation, ¿verdad? Por lo tanto colocamos una coma. Creamos nuevamente otra regla de validación. ¿Cómo se llama el campo? El campo se llama países, ¿verdad? Entonces aquí le decimos países, acá países. ¿Qué le decimos? Que sea required, ¿verdad? Que en este caso esto no es necesario porque es un campo normal, ¿cierto? El max length tampoco es necesario. Ahí le dijimos que fuera obligatorio y que tenga un XSS clean. Si lo probamos ahora, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema, pero fíjate, si yo le coloco antes un value, por ejemplo acá, option, value 0, que es lo que generalmente se hace, seleccione un país, por ejemplo. Entonces, ahora el formulario va a cargar así, ¿cierto? Voy a tener que elegir necesariamente un país. Envío, y fíjate que a pesar de que al campo de tipo select le indiqué acá la regla requiere, ¿cierto? Él no la está tomando en consideración, no la está tomando. No está validando que el select sea obligatorio. ¿Por qué? Porque los select igual vienen llenos, porque igual trae un valor, ¿cierto? Aunque sea 0, eso es considerado como un valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Generamos lo que se denomina funciones callback. ¿Qué son las funciones callback? Básicamente son funciones que nosotros mismos creamos en nuestra extensión de la librería for validation, que la creamos, recuerda, acá en el directorio library, ¿cierto? Con este nombre, y ahí vamos creando nuestros propios métodos. En el caso del valida select, simplemente, bueno, y la mayoría de las funciones que vas a hacer acá, simplemente la colocas acá, la agregas a la regla de validación. Por ejemplo, acá esta tiene el required, XSS clean, barra vertical, y le colocas la función. ¿Listo? ¿Qué más deberíamos hacer? Deberíamos ir acá a la traducción y darle una traducción a ese mensaje, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, le colocamos ahí el nombre de la función. En este caso, la función se llama valida select, y acá en este caso, por ejemplo, le colocamos el campo, qué sé yo, es, o qué sé yo, coloquémosle algo, por ejemplo, debe indicar alguna opción en el campo. Listo. Ahí queda más o menos estándar. Entonces ahora, si el select no ha seleccionado ningún país, me va a aparecer este mensaje en pantalla a través de una función propia, o lo que se denomina una función de tipo callback. Veamos. No tengo seleccionado ningún país, y ahora fíjate, me dice debe indicar alguna opción, ¿cierto?, dentro del campo que se llama países. Pregunta, 5 minutos, 2 minutos. ¿De dónde sale ese nombre países? Recapitulando, recuerda que sale de acá, ¿cierto? De la regla de validación, aquí, países, y aquí tú le colocas el nombre para mostrar. Sé que por ahí este video es un poco complejo, sobre todo para las personas que nunca han trabajado con validaciones, así que si te enredaste, míralo de nuevo, no hay ningún tipo de problema con eso. Lo importante es que aprendas a hacerlo. Fíjate en el ejemplo que te coloqué yo acá de hacer otra validación, ¿verdad? Simplemente separas ahí los espacios y ahí tienes una plantilla para que puedas utilizar esto e irlo replicando en cada una de tus necesidades, ¿ok? Ya con esto yo creo que estamos en condiciones de ir a trabajar con datos, muchachos, con base de datos y todo. Pero primero era importante ver el tema de las validaciones, ver el tema de los subloads de archivos, de cómo recibir datos y todo. Ahora en adelante vamos a empezar a trabajar con datos, así que necesito que tengas muy y súper, hiper aprendido todo lo que vimos ahora. Vimos cómo implementar las validaciones, cómo crear un archivo de validaciones, también vimos cómo llamar las validaciones directamente desde el controlador o crear una regla de validación, que en realidad es lo correcto, ¿cierto? Un arreglo de validaciones. Vimos cómo crear funciones de tipo callback, funciones propias, y vimos cómo hacer traducciones para cada uno de los mensajes asociados a las funciones de validación que vamos a utilizar para hacer una traducción, ¿ok? Eso, muchachos, vamos a dejar entonces el video tutorial hasta acá, y recuerda, te habló tu servidor de siempre, César Cancino, ¿cierto? Desde tu web de siempre, www.cesarcancino.com, y nada,
Un saludo a todos desde Santiago de Chile para todo el mundo. Dios los bendiga, muchachos.